¿Qué es la teología espiritual? Es una subdisciplina de la teología católica que es fascinante, emocionante y, vale decirlo, hermosa. Sí, lo admito, me encanta, pero creo que a ustedes también les va a encantar porque es fundamental conocerla para crecer en nuestra fe. Veamos por qué. Queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio de la serie titulada Semillas de Mostaza. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo y educador y estoy acá para servir a su fe, para servir a su formación espiritual, para inspirarles, y qué mejor forma de hacerlo que aprendiendo sobre lo que es la teología espiritual. Lo que podemos entender por teología espiritual ha sido designado con varios nombres a lo largo de la historia de la Iglesia Católica: el estudio de la espiritualidad cristiana, la vida sobrenatural, la vida interior o bien teología de la perfección cristiana, que es mi nombre favorito. Todos ellos pretenden darnos a entender aquello que estudia esta subdisciplina de la teología católica. Sin embargo, el nombre que fue empleado inicialmente y que más importancia ha tenido ha sido el de teología ascética y mística. De hecho, el nombre de teología espiritual es relativamente reciente. Se comenzó a utilizar después del Concilio Vaticano II, que, bueno, para quienes no saben qué es, fue el último concilio que realizó la Iglesia Católica entre los años 1962 a 1965. Por eso, veamos brevemente de qué trata esto de teología ascética y mística, para así entonces comprender mejor de qué trata la teología espiritual. Tradicionalmente, se han distinguido en la vida cristiana dos grandes dimensiones o etapas, las cuales son la dimensión ascética, la dimensión mística, y ambas están supremamente entrelazadas. Tanto la dimensión ascética como la mística no se pueden entender de manera separada. Ambas se complementan íntimamente y constituyen, como lo dice el gran teólogo español Antonio Royo Marín, y cito textualmente, dos aspectos distintos de un mismo camino espiritual, en cuya etapa primera predominan los actos ascéticos y en la segunda los místicos. Esta maravillosa obra, de hecho, la reseñé en el episodio 18 de la serie titulada El lenguaje del alma, por si quieren verlo. Lo interesante acá es que a lo largo de la historia del pensamiento teológico católico, hasta la dimensión ascética como la mística han requerido una reflexión teológica propia. Por eso hablamos de teología ascética y teología mística, porque son dos formas de teología que a su vez constituyen una sola. La ascética, para empezar, es una palabra que proviene del término griego ascetis, que significa ejercicio o entrenamiento. Se refería en la cultura grecorromana al entrenamiento de los antiguos atletas y guerreros para mantenerse a la altura de las exigencias de su oficio. También llegó a emplearse para referirse al ejercicio de la virtud por parte de los filósofos, y así vino entonces a designar luego en la vida cristiana la práctica y ejercitación de las virtudes. La palabra es empleada solamente una vez por San Pablo en Hechos 24:16, pero también se encuentran alusiones en otros textos donde se realiza una analogía entre el entrenamiento de los atletas y la lucha de los cristianos por alcanzar la salvación y la vida eterna. Es una hermosa analogía que ha permanecido hasta hoy en día. Con el paso de los siglos y tras el surgimiento del monasticismo en el siglo IV, la ascética o ascesis vino a referirse a todo un conjunto de prácticas alimenticias, meditativas, espirituales para desarrollar dominio sobre las pasiones, para purificar el alma y así alcanzar la perfección cristiana. En otras palabras, por medio de la ascesis se entrena el cuerpo y al alma para amar como Dios ama, lo cual es imposible sin su gracia. No podemos solamente con nuestras propias fuerzas, necesitamos la gracia divina. Así entonces, la teología ascética es el estudio científico y sistemático del ascetismo cristiano y los medios para alcanzar la perfección del amor. Esto nos lleva a la segunda dimensión, la mística, palabra que también proviene del término griego conocido como místicos, que significa misterioso, oculto, y que a su vez deriva del verbo griego mien, que significa cerrar los ojos y la boca. Sobre la mística y sus orígenes en el cristianismo, de hecho me referí más en detalle en un episodio anterior, pero para propósito de este les comento que en el cristianismo la palabra mística comenzó a ser empleada hasta el siglo III después de Cristo y llegó a tener tres significados.
En el ámbito litúrgico, primeramente, para designar el carácter mistérico de la liturgia y sobre todo de los sacramentos. El segundo significado se da en la interpretación de la Sagrada Escritura para referirse a un tipo de interpretación alegórica que buscaba descubrir el sentido místico de los textos, el sentido oculto. Y en el ámbito teológico, finalmente, este es el tercer significado, se refiere a un conocimiento experimental e íntimo de Dios, así como de las verdades que Él ha revelado. Como podrán intuir, con el paso de los siglos, este último significado sería el que más prevalecería en nuestras sociedades, en nuestra cultura. Por ello, la dimensión mística de la vida cristiana tiene que ver con la experiencia de una unión íntima y transformante con Dios, que en numerosas ocasiones, pero no siempre, puede verse acompañada de una serie de fenómenos extraordinarios como visiones, levitaciones, inedia, estigmas, entre muchos otros. En próximos episodios de esta serie, de hecho, voy a abordar qué es todo lo que se refiere a estos fenómenos. En este sentido, entonces, la teología mística es el estudio científico, sistemático de la vida espiritual, en especial en lo que se refiere a los fenómenos que atañen a los estados místicos, así como a otros como la contemplación infusa, la purgación pasiva y la unión transformante. Sobre todos estos me refiero también en otras semillas de mostazas, pero lo importante acá entonces es tener claro que tanto la dimensión ascética como la mística se compenetran mutuamente, están profundamente unidas bajo la acción del Espíritu Santo y sus dones. Así entonces llegamos a la teología espiritual. Varios teólogos, entre ellos Auguste Poullain, Adolphe Tanqueray, Antonio Rollo Marín, Jordan Aumann, entre muchos otros, nos plantean de formas afines, diría yo, que la teología espiritual es esa parte de la teología católica que estudia de manera sistemática la naturaleza de la vida sobrenatural y los procesos que siguen las almas desde los inicios de su vida espiritual hasta su máxima perfección. Se comienza en el bautismo y se llega hasta las cumbres de la unión mística con Cristo, y así con la Santísima Trinidad. Las fuentes que se emplean para este estudio son primeramente los tres pilares de la teología católica: Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Pero también se encuentran los escritos de los santos y los místicos, principalmente en todo lo que se refiere a sus experiencias religiosas. Otras fuentes teológicas son también la historia misma de la espiritualidad cristiana, de los fenómenos religiosos, tanto en el cristianismo como en otras religiones. Claro que sí, se pueden estudiar en otras religiones, siempre teniendo en cuenta las bases católicas. Esto nos lleva a otro tipo de fuentes llamadas experimentales, que también son empleadas en la teología espiritual, y son las siguientes. Las investigaciones, por ejemplo, sobre la mística y la espiritualidad realizadas en otras disciplinas como la medicina, la psicología, la psiquiatría e inclusive la semiótica también, así como en la filosofía e incluso en la literatura. Otra fuente experimental es el trato con personas en lo que se refiere a su vida espiritual, así como su relación con Dios, personas que viven hoy en día. Y esto nos lleva finalmente a otra fuente muy importante, a que no se imaginan cuál es. Nuestra propia vida espiritual, queridos amigos, nuestra propia experiencia de Dios. De nada le sirve a un teólogo estudiar de forma muy teórica y muy erudita todo lo que acabo de explicar si no tiene fe, si no hay una relación viva con Dios, porque es justamente esto lo que le permitirá captar el sentido profundo de todo aquello que estudia la teología espiritual. Sin fe no tendremos esa llave para abrir la puerta que nos permitirá acceder a la revelación divina. Si observamos a todos los grandes doctores y teólogos de la Iglesia Católica, notaremos esto. Fueron también, ante todo, hombres y mujeres con una profunda e intensa vida espiritual. Por eso es fundamental que podamos tener una experiencia viva, para que la teología como su estudio no sea un puro discurso, sino una verdadera ciencia Dei, una ciencia de Dios, un conocimiento experimental de Dios. Así que bueno, creo que hasta aquí hemos podido tener un valioso recorrido sobre esta valiosa subdisciplina de la teología católica. Les dije, es muy apasionante. Así que les invito a seguir conociendo estas y otras temáticas que pueden enriquecer muchísimo nuestra fe. Si tienen más interés en estos temas, les invito muy cordialmente a visitar mi sitio web, Plenitud del Misterio. El enlace al sitio se encuentra en la descripción del video y ahí podrán encontrar una gran cantidad de contenidos y materiales sobre teología, mística y espiritualidad católicas.
También, y si lo desean, pueden suscribirse a mi canal. Estaré muy contento de que lo hagan para poder seguir contando con su apoyo y que este proyecto pueda seguir creciendo. Así que les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y que todo les resulte muy bien.